Bien, vamos a empezar. Bien, buenas tardes de nuevo. Hoy es martes 20 de julio del 2021. Vamos a hacer la sesión número 27, la 27ª del curso Telepatía y Vehículo Etérico. Hemos tomado el libro del maestro tibetano, de Alice Bailey, del mismo título, Telepatía y Vehículo Etérico, y comenzamos en el verano de 2018, hicimos los meses julio y agosto, y estamos ahora en la sesión número 27 en el año 2021. En esta diapositiva finalizamos la sesión anterior. Dice: el ser humano común, que todavía no piensa, actúa por medio de su cuerpo astral, y puesto que está polarizado en él, lo hace etérica y principalmente por medio del plexo solar. Todas las impresiones entran en el aura vía la zona que circunda esa parte del vehículo etérico. El médium corriente actúa a través de ese centro mayor, recibiendo impresiones y comunicaciones de entidades o formas astrales animadas que se encuentran en los espejismos creados por la humanidad. Vamos a releer. El ser humano común, que todavía no piensa, actúa por medio de su cuerpo astral y, puesto que está polarizado en él, lo hace etérica y principalmente por medio del plexo solar. Todas las impresiones entran en el aura vía la zona que circunda esa parte del vehículo etérico. El médium corriente actúa a través de este centro mayor, recibiendo impresiones y comunicaciones de entidades o formas astrales animadas que se encuentran en los espejismos creados por la humanidad. Hay que decir que esta entrada por el plexo solar es la forma instintiva que tenemos que de percibir el mundo que no es visible para nosotros. Es el gran sentido, la mediumnidad, que desarrolló el pueblo atlante. Hoy en día existe una población muy numerosa en la Tierra que todavía trabaja de manera instintiva utilizando el plexo solar como vía de entrada y salida al plano astral. El plano, sobre todo los subplanos más densos, donde habitualmente un ser humano tipo medio se desenvuelve habitualmente. Pero tiene el problema añadido de que nos enfrentamos con las miasmas y espejismos que son formas creados por la humanidad a lo largo de su historia. Recuerden, seguimos en el capítulo 14, que la verdadera aspiración es esencialmente un producto o reacción astral. La verdadera aspiración, es decir, la parte de primera, la parte del deseo de querer avanzar, es básicamente una reacción astral. Todos los aspirantes, en las primeras etapas de su reorientación, actúan por medio del plexo solar y concentran en forma gradual las energías inferiores antes de transmutarlas y elevarlas al centro superior, el cardíaco. Hay discípulos que trabajan deliberadamente en el plano astral, obedeciendo las instrucciones del maestro de su rama, a fin de poder llegar a los neófitos y de esta manera impresionarlos con el conocimiento y la información sutil necesarios para su progreso. Luego más adelante veremos cómo el maestro nos dice que estas tres diapositivas se repiten para ver la trascendencia que tiene la información relativa al plexo solar y la puerta de entrada a un plano que en un principio estamos por línea instintiva obligados a pasar, pero que en el cual poco a poco debemos comprender que no tenemos mucho trabajo por hacer. Conviene que nos focalicemos más en la mente y poco a poco vayamos cerrando esa entrada, aunque, vuelvo a decir, es instintiva. Hay discípulos que trabajan deliberadamente en el plano astral, obedeciendo las instrucciones del maestro de su rama, a fin de poder llegar a los neófitos y de esta manera impresionarlos con el conocimiento y la información sutil necesarios para su progreso.
Ningún maestro trabaja de este modo y debido a ello se ven obligados a servirse de sus discípulos. Tales discípulos dirigen la impresión deseada a la zona del plexo solar de la aura magnética. Esta aura tiene además otro punto de entrada en la región del centro laríngeo, utilizándolo como receptor de impresiones superiores. Tales discípulos dirigen la impresión deseada a la zona del plexo solar del aura magnética, nuestro vehículo etérico. Esta aura tiene además otro punto de entrada en la región del centro laríngeo, utilizándolo como receptor de impresiones superiores. La parte más instintiva se le proyecta sobre el plexo solar a ciertos aspirantes, a ciertos neófitos en el camino, se les proyecta una serie de imágenes que poco a poco son percibidas. Eso es lo que hay detrás de todo el fenómeno de las apariciones, de la energía inferior que habla, por ejemplo, de visiones astrales muy deseadas. Son impresiones realizadas, algunas por discípulos y otras por no discípulos realmente, sino gente que está trabajando para la otra parte y que van apartando del verdadero camino a muchos aspirantes. Y además tiene otro punto de entrada en la región del centro laríngeo, pero esto es para que lo hacen para aquellos aspirantes que tienen una base mental que poco a poco va a ir desarrollándose. Los que son netamente emocionales, netamente instintivos, tienen su foco magnético en el plexo solar. Dicho centro o zona de energía es, por lo tanto, utilizado y vitalmente activado por los hombres creadores del mundo, que necesariamente han debido establecer contacto directo con el alma y, por lo tanto, se hallan abiertos a las ideas intuitivas, fuente de su trabajo creador. De acuerdo al éxito alcanzado en la producción creadora y a la belleza de su trabajo, así será la impresión que harán en otros. Dicho centro de energía es utilizado y vitalmente activado por los hombres creadores del mundo, seres humanos, que necesariamente han debido establecer un contacto directo con el alma y por lo tanto están abiertos a ideas intuitivas, fuente de su trabajo creador, de acuerdo al éxito alcanzado en la producción creadora y a la belleza de su trabajo, así será la impresión que éstos harán en otros. Es sorprendente que las nuevas y singulares formas del arte, que agradan a algunas personas y desagradan a otras, en su mayoría son creaciones del plexo solar. Por lo tanto, no son de orden verdaderamente elevado. En algunas de estas creaciones, mejor dicho, en muy pocas, está implicado el centro laríngeo. El aura magnética que circunda la cabeza es sensible a las impresiones superiores y el punto de entrada al centro coronario. El aura magnética que circunda la cabeza es sensible a las impresiones superiores y el punto de entrada al centro coronario. No es necesario hablar sobre esto. Todo lo que he enseñado, dice el tibetano, está relacionado con el despertar de este centro superior, antes de que el aspirante llegue a ser un miembro del reino de Dios. El centro Ajna no está involucrado y permanecerá por muchos siglos siendo el agente de la impresión dirigida y no el objetivo de tales impresiones. El centro Ajna no está involucrado y permanecerá durante mucho tiempo siendo el agente de la impresión dirigida y no el objetivo de tales impresiones. Repito, el aura magnética que circunda la cabeza es sensible a impresiones superiores. El punto de entrada es el centro coronario, el Sahasrara. No es necesario que hablemos sobre esto. Todo lo que he enseñado está relacionado
con el despertar de este centro superior, antes de que el aspirante llegue a ser un miembro del reino de Dios. La verdad es el asiento del alma y realmente es el centro por el cual el iniciado entra y sale a voluntad de su cuerpo. Existe un pensamiento clave muy importante. Esto estamos repitiendo la lección de la semana pasada, si os habéis dado cuenta, en las palabras siguientes. 3. El plan es la sustancia dinámica que provee el contenido de la fuente de abastecimiento de donde el agente impresor puede extraer y al cual ha de ser sensible el receptor de la impresión. El plan es sustancia dinámica que provee el contenido de la fuente de abastecimiento de donde el agente impresor puede extraer y al cual ha de ser sensible el receptor de la impresión. De otra manera, lo dijimos la semana pasada, lo repetimos en esta porque el tema es bastante importante, esa energía es la que depositó el logos en el momento en que inició su proceso de manifestación, el logo solar. Y lo que nosotros hacemos es ni más ni menos, debido a la coordenada espacio-tiempo particular de cada uno, es tomar la parte que podemos asimilar y utilizarla para cumplir con el propósito. Pero es un capital, unos valores, una energía, y esa energía es sustancia. Cuando nosotros la manifestamos directamente en los planos más karmáticos, más densos, se convierte en materia, ¿verdad? Pero procede ni más ni menos que del logos. Y el logos la tiene ahí para aquellos que han ido subiendo, ascendiendo en la evolución y pueden extraerla y proyectarla a sus congéneres en forma de impresiones que realmente se van a percibir como pequeñas visiones, cambios de orientación y que después cada uno irá desarrollando lo que por periodo de evolución le corresponde. Probablemente esta frase implica un serio reajuste en el modo de pensar de la mayoría de los estudiantes. El concepto del plan como sustancia es probablemente nuevo para ellos y quizás para muchos. Sin embargo, deben esforzarse para captar este concepto. Permítaseme expresarlo de otra manera. El plan constituye o está compuesto de la sustancia con la que los miembros de la jerarquía trabajan constantemente. El plan constituye o está compuesto de la sustancia con la que los miembros de la jerarquía trabajan constantemente. A fin de cuentas, como hemos dicho antes, el plan, ¿qué es sustancia? Pues acceder a una energía, a un depósito de energía, a una usina, y van extrayendo poco a poco aquello que creen conveniente según la coordenada cósmica del momento. Para una mayor claridad, analizaré este concepto. Hago hincapié sobre ello porque es muy importante, pues está más allá de la comprensión humana y puede enmendar y revitalizar el total acercamiento al plan y capacitarlos para trabajar en forma fresca y renovada. Analizaré este concepto. Hago hincapié sobre ello porque es muy importante, está más allá de la comprensión humana y puede enmendar y revitalizar el total acercamiento al plan y capacitarlos para trabajar en forma fresca y renovada. 1. El plan es sustancia. Es esencialmente energía sustancial, y energía es sustancia y nada más. Repito, el plan es sustancia, esencialmente energía sustancial, y energía es sustancia y nada más. La sustancia, el plan, es dinámica por naturaleza y está impregnada de la energía de la voluntad. La sustancia, el plan, es dinámica por naturaleza y está impregnada de la energía de la voluntad. Por lo tanto, si nosotros respondemos mínimamente a esta energía, entenderemos que ese dinamismo
es el que moviliza la energía de nuestros vehículos y que todo en la Tierra obedece a ese aspecto dinámico, inteligente, adaptativo. Por lo tanto, entendamos que esta energía responde maravillosamente al aspecto voluntad. De ahí que en una fase más inferior los seres humanos hayamos podido hacer maravillas en el plano físico. Hemos tomado esta sustancia arquetípica y la hemos ido precipitando a través de nuestra capacidad, cada uno la que tiene, y hemos construido en el plano físico auténticas maravillas. 3. El plan constituye una reserva de sustancia energetizada mantenida en solución por la voluntad de Sanat Kumara, que encarna su propósito intangible, intangible para nosotros, pero no para él. El plan constituye una reserva de sustancia energetizada mantenida en solución por la voluntad de Sanat Kumara, que encarna su propósito intangible, intangible para nosotros, pero no para él. Es decir, que todo este aspecto del plan y esta fuente de sustancia están precisamente trabajados por la consciencia de ese gran ser que llamamos Sanat Kumara, regente planetario o señor del mundo, un ser que vino de la logia de Venus y que tiene nada más y nada menos 9 iniciaciones, que significa que conoce el plano físico cósmico y sus 7 subplanos a la perfección. Es decir, ha recibido la iniciación de la negación, algo que para nosotros es inimaginable y que además se está preparando para ser un logo solar cuando toque el momento, porque es discípulo directo del logo solar. 4. Esta es la sustancia planetaria que deben extraer los agentes impresores, los divinos nirmanakayas, los contemplativos, los miembros de la jerarquía y los discípulos activos del mundo, así como también los sensitivos espirituales de cierto grado. Esta es la sustancia planetaria que deben extraer los agentes impresores, los nirmanakayas, los miembros de la jerarquía y los discípulos activos del mundo, o sea, el nuevo grupo de servidores del mundo, así como también los sensitivos de cierto grado, espirituales. Venga, que estamos repitiendo, pero merece la pena, ¿eh? Ya que en las preguntas no avanzamos mucho, es mejor que repitamos lecciones. Venga, familia, las preguntas, que parece que os dé miedo hablar, ¿eh? Venga, pues vamos allá. Tú lánzate, no te preocupes. Adelante. Eso que ha dicho que el centro ANA representa la impresión, el agente de la impresión dirigida. Quiere decir que su función es como proyectar, hacer de un foco, es ¿no? proyectar, pero no recibir. Eso, hacer de un foco de aquello que arriba. Claro, porque se recibe por otros chakras, el laringio, por ejemplo, y cuando estemos mucho más avanzados, evidentemente en la evolución, seamos iniciados por el centro coronario. Y se proyecta directamente por el centro Agna. De ahí que la bendición del maestro en la meditación que hacemos en el grupo precisamente sea a través del centro Agna, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque es el foco de luz que tenemos nosotros. Es decir, el faro, vamos dirigiendo la luz a voluntad. Y es como si demostrara que efectivamente la personalidad integrada sirve para eso. Es que si no está la fase consumada de personalidad integrada, de hecho no podríamos hablar de un centro laringio mínimamente despierto, ¿eh? A ver, nos estamos acercando a Leo, prácticamente faltan 2 días. El primer plenilunio es el día 24 y el siguiente a finales del día 20 o 21 de agosto, a final del ciclo. Pero hay que decir que si no fuera por ese centro laringio activado, el intelecto no se despierta. Si no hay intelecto, no hay alma que se manifieste, ¿eh? Porque lo que percibimos a través del plexo ya sabemos a dónde nos conduce. Es una etapa que seguramente que es la que hay que pasar, pero que hay que hacer lo posible para transferir la polaridad a un chakra superior. Por debajo del diafragma no vamos a tener ninguna luz verdadera, ¿eh? Vamos a tener una pequeña luz y muchas confusiones.
Y es como si demostrara para qué sirve la personalidad, el trabajo que tiene que hacer y ya está, claro. Exactamente. Y luego otra cosa, eso que ha dicho de la energía sustancial, el plan, ¿no? Es sustancia, sí. La energía sustancial, han nombrado un momento. Y lo dice, Eso y la podría sustancia ser, es energía y nada más. claro, Es la una forma de sustancia hablar es de la energía energía y nada y más. nada más. Entonces, es eso que algunas veces en las meditaciones hacemos y representaría la divinidad esencial. ¿Es eso? A ver, ¿O es no? que esa energía está ahí. Cuando hablamos de energía, es un término que se utiliza demasiado y a veces no sabemos muy bien lo que decimos, Ya, porque estamos diciendo cosas que percibimos subjetivamente, porque tenemos a lo mejor un exceso de sensibilidad en el plexo solar y nos permite no captar la parte más instintiva y más miedosa, que genera más miedo, más confusión, sino unas energías que tienen cierto grado de sutilidad, que a veces son indescifrables y entra precisamente la impresión por ahí abajo. Cuando estamos más despiertos, evidentemente, si se ha hecho la transferencia o se está haciendo de lo que sería el centro sacro al centro laringio, donde está situado el átomo manásico permanente, que es lo más inferior de la mónada, lo más denso, precisamente este centro lo que hará será darnos una perspectiva de nosotros y de la evolución increíble. De hecho, una de las grandes conquistas de la humanidad es precisamente esta afirmación que produce este despertar de este chakra, que en el fondo, nos está hablando de qué, precisamente del mito de Leo, de salir de la conciencia de masa. Mientras vivamos en el plexo solar, somos conciencia de masa. Somos conciencia de masa. Si subimos un poquito para arriba, evidentemente un poquito, a ver, hacemos lo posible por ir subiendo lentamente hacia el laringio. Aquí intervienen otros factores. Aquí será más factible que se vaya activando el chakra del coronario y sobre todo tengamos poco a poco conciencia del plexo, de lo que es el plexo agna, el centro agna. Entonces, Jesús, el último chakra que se activa es el corazón. Bueno, el último. A ver, O a la par. el corazón es consecuencia de una función. El chakra cardíaco está ahí. Lo que pasa es que para entender el despertar del chakra cardíaco hay que verlo reflejado dentro de lo que es el centro coronario, la contraparte. Eso. Esa es la que nos interesa. Esa es la que nos habla de intuición. Lo que pasa es que es una puerta, no todo el mundo la tiene abierta, ¿eh? A ver, seamos sinceros, hablamos muchas veces del corazón, pero estamos hablando del plexo solar. A ver, si hay 7 subplanos en el astral, hay uno, el más denso, el arrabal, como yo le llamo, que ahí hay cosas que dices, madre de Dios bendito, ¿a dónde hemos venido? ¿Esto qué es? Pues ríete tú de las guerras que se ven, por las imágenes que se ven, porque eso es peor. Tal vez este que hizo la Divina Comedia, el famoso aquel italiano, y que el Dante Alighieri, era Dante Alighieri, ¿no? La Divina Comedia, no me equivoco. Y sobre todo un alemán de hace siglos, Durero, hizo unas láminas inspirándose en el texto de la Divina Comedia. Y bueno, pues si habéis visto esas láminas, que están por internet a disposición de cualquier interesado, hay visiones terroríficas. Pero esto es el relato que aparece y él lo dibujó muy bien. Después se hicieron planchas de daguerrotipos y circuló muchísimo por Europa en el siglo XIX. Pero la verdad fue como, vamos, una fotocopiadora genial, porque claro, ¿qué forma tenemos de explicar ciertos estados de conciencia después de la muerte? Pues presentando unos abismos y unas situaciones muy, muy complejas. Y esto, cuando llegue el momento, seguramente estaremos en clases donde se nos invitará de vez en cuando a visitar ciertos lugares con la protección de vida y vamos a salir horrorizados. Ahora bien, como es un campo de entrenamiento, igual que un cirujano tiene que aprender a coger el bisturí, diseccionar, etcétera, etcétera, y hacer con un cadáver una práctica, con el profesor, los profesores al lado, pues un futuro discípulo tiene que acudir, cuando lo lleven, a ciertos lugares donde dice, madre mía, ¿dónde he venido? Bueno, pues donde he venido es ni más, yo le llamo el arrabal porque, bueno, está lo mejor de cada casa, no digo más. No. Y si nos da miedo lo que vemos en el plano físico, pensemos que aún podría ser mucho peor. Lo del astral es peor.
Entonces Jesús, el coronario y el chakra del corazón un poco van como a la par, ¿no? A ver, están alineados, todos están alineados, pero yo no me focalizaría en el chakra del corazón, por definición, no lo haría, porque un fogonazo del chakra cardíaco puede provocarnos un infarto, para empezar. Y además, ¿qué necesidad tenemos de ver ese fuego líquido azul, que sería la energía del segundo rayo? ¿Para qué lo queremos ver? ¿Para tener la experiencia? Bueno, pues cada uno, yo lo digo porque sí que tuve mi época, que hice algunas cositas con los chakras, no he contado casi nada de esto, pero no lo recomiendo para nada, para nada, para nada, para nada, no vale la pena. Se pierde muchísimo tiempo, se gana un gran susto y sobre todo energías que tienen que estar aquietadas. Es mejor vivir en el entrecejo en el sentido de que controlo el mundo de la personalidad, poco a poco la voy integrando. No olvidemos que mientras tengamos la atención en el plexo solar, el alma no se va a manifestar. El alma necesita la mente para dirigir precisamente el vehículo etérico, pero si el emocional va a su bola, no hace caso, no conseguimos transmitir energía del alma al cuerpo etérico. Esto lo hemos leído en los libros de Vicente, acordaos, el tema de la magia organizada, los misterios del yoga, el Agni Yoga, y los libros del tibetano igual, sobre todo lo de el compendio del alma, la cualidad de la vida también lo dice, y este libro también lo dice. Sí, está por activa y por pasiva. Sí, venga familia, más preguntas. Jesús, dime. Yo lo que no entiendo, que el plan es sustancia. No entiendo cómo... Mira, te lo voy a decir de otra manera. La semana pasada que dije el viático. El viático es lo que se le daba a un embajador para que llegara a buen puerto su misión. El capital. ¿Te suena la palabra capital? Capital, sí, claro. ¿Te suena, no? Todo aquello de que dispones, ¿verdad? Sí. Ya sean recursos asociados a la palabra capital, a lo que sabemos muy bien, aquellos recursos propios que están dispuestos ¿para qué? Para llevar a cabo el propósito. Es decir, él pensó algo. No sabemos lo que es, ¿eh? No sabemos lo que es. Tal vez, aquí como bien dice, el propósito lo conoce ¿quién? Sanat Kumara. Pero los demás, si el tibetano dice los demás, es decir, ¿cómo le llama? Imperceptible. Imperceptible para nosotros, pues no para él. Él lo sabe bien perfectamente. Porque tiene una conciencia muy elevada. Y prácticamente nosotros no nos parecemos a Sanat Kumara en nada. Y bueno, y al maestro ya sabéis la diferencia que hay. Entonces, es lo que él manifestó. Con este capital, con este contenido, es con lo cual voy a llevar a cabo mi trabajo. ¿Por qué? Porque el logos que me enseñó, que me entrenó, hizo exactamente lo mismo y así sucesivamente. Pero nosotros no nos damos cuenta que cuando encarnamos venimos con un potencial energético, vamos a hablar en estos temas, es decir, un contenido de energía, vamos a hablar en estos temas, unas baterías, ¿no? Y esas baterías las vamos a ir utilizando, ¿verdad? Aquel que lo utilice mal, ¿qué va a hacer? Va a malgastar. ¿Os suena algo el mito de las lámparas encendidas? Sí, las pues vírgenes acordémonos aquellas, ¿no? un poco, no exactamente así, pero tal vez lo podemos entender. Hay muchos matices que se pierden, pero la analogía sirve para entender las cosas un poquito mejor, ¿eh? Aunque no nos quedemos en detalles nimios porque entonces hundimos la reflexión, ¿eh? ¿Algo más, familia? ¿Encarna? Encarna no la veo, no está, ¿no? ¿No está? ¿Ha salido? Bueno. Pues las demás, Gloria, Milagros. ¿Nadie? ¿No hay ninguna más pregunta más? ¿No? Pues venga, vamos a continuar. 5. Los receptores de la impresión deseada deben llegar a ser sensibles a esta energía sustancial. Los receptores de la impresión deseada deben llegar a ser sensibles a esta energía sustancial. Todo esto puede remontarse al pensador originante, que trajo a la existencia nuestro mundo manifestado, que correlativamente a la ley de evolución y de acuerdo a ella está llevando a la fructificación el objetivo de sus pensamientos. El pensador originante, ¿quién puede ser este? El Logos, ¿no? Vamos a ver qué dice.
Dice, en sentido más amplio, constituye el mar de energías en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, siendo el séptuple cuerpo del logos planetario. Todo esto se puede remontar al pensador originante, el logos, que trajo a la existencia nuestro mundo manifestado, que de forma correlativa a la ley de evolución y de acuerdo a ella, está llevando a la fructificación el objetivo de sus pensamientos. Él tuvo un pensamiento, lo proyectó, vino una legión de arcángeles y empezó a trabajar, ¿verdad? Dice, en sentido más amplio, constituye el mar de energías. ¿Os acordáis que la evolución del planeta Tierra nos habla de que un principio la vida estaba contenida en el mar, ¿verdad? Y que de ahí, a través de una serie de reacciones químicas, etcétera, etcétera, fogonazos, bueno, todo lo conocemos. Salieron las proteínas, los aminoácidos, los seres unicelulares y al final, de algunos animales que estaban desarrollándose en el agua, poco a poco empezaron a salir y se convirtieron de anfibios en terrestres, ¿verdad? Poco a poco, aquellas aletas que tenían, según nos explica la evolución, se convirtieron en alas, ¿verdad? Tenemos al reino de los pájaros, ¿verdad que sí? Pues fijaos de dónde ha salido todo, de la conciencia divina. Dice, no obstante, sin embargo, no estamos considerando aquí el todo mayor, sino una zona específica y enfocada en la conciencia planetaria, la cual se encuentra a mitad de camino entre el plano superior, donde se halla la cámara del concilio del Gran Señor, y los tres planos que forman el campo activo de trabajo jerárquico, los tres niveles de conciencia de la tríada espiritual. No estamos considerando aquí el todo mayor, sino una zona específica y enfocada en la conciencia planetaria, la cual se encuentra a mitad de camino entre el plano superior donde se halla la conciencia de cámara de concilio del Gran Señor y los tres subplanos que forman el campo activo del trabajo jerárquico, o sea, el plano átmico, subplano del físico cósmico, el búdico y el manásico superior, ¿verdad? Eso es la tríada espiritual. Claro, él no está hablando del plano monádico, el plano anupadaka, tampoco está hablando del plano ádico. ¿Por qué? Bueno, porque ahí no vamos a llegar, pero sí que es de momento, pero sí que es verdad que nos puede ser más familiar reflexionar sobre el plano de la tríada espiritual, el aspecto voluntad al bien, plano átmico, la expuesta de lo que sería la captación directa, la intuición, la energía búdica o el amor, y lo que sería la actividad inteligente o mente abstracta, en este caso, del plano manásico, el átomo manásico permanente. Esa es la meta hacia la cual nos encaminamos y saldremos del reino humano en el momento que podamos estabilizar la conciencia en la tríada espiritual. Continuamos. Dice, esta zona enfocada ha sido precipitada por los agentes de la voluntad divina. Ellos conocen el último propósito de Sanat Kumara. Lo tienen siempre presente y lo ponen al alcance de los maestros de sabiduría, los cuales actúan como agentes impresores de la voluntad de Sanat Kumara. Estos son el Manú, el Cristo y el Mahachohan, o Señor de la civilización, el Gran Chohan. Repito, esta zona ha sido precipitada, se la hablábamos precisamente de esos tres planos, el átmico, el búdico y el manásico, subplanos del físico cósmico. Por los agentes de la voluntad divina, conocen el último propósito de Sanat Kumara, lo tienen presente y lo ponen al alcance de los maestros de la jerarquía, los cuales actúan como agentes impresores de la voluntad de Sanat Kumara. Estos son el Manú, el Cristo y el Mahachohan, el Señor de la civilización. Manú, Señor de la raza, el Cristo, el Bodhisattva. Tendríamos precisamente el primero, el segundo y el tercer rayo. Fijaos qué maravilla y el trabajo que tienen estos agentes impresores de la voluntad divina. Nada más y nada menos, para la jerarquía son los tres jefes de la jerarquía, pero por encima de la jerarquía
están esos divinos contemplativos, los nirmanakayas, seres de una evolución muy elevada, budas de actividad, budas grandes, que realmente están percibiendo las energías de Shambhala y las están encaminando hacia la jerarquía para que estos tres agentes mayores, los jefes de la jerarquía, los tres grandes departamentos, la puedan transmitir a la logia de maestros y así sucesivamente llegar hasta el último aspirante. Lo vemos, ¿no? Bonito. Se podría decir que los tres budas de actividad son los agentes impresores más importantes y que los tres grandes señores son los receptores de la impresión en un nivel sumamente elevado, el nivel átmico de percepción, zona energetizada por la voluntad divina, el nivel átmico. Es decir, estamos hablando de la primera diferenciación de la mónada, el átomo átmico permanente, el plano de la voluntad divina. ¿Qué puede haber en ese plano? Pues nada que nuestra mente concreta y nuestros cinco sentidos puedan entender. Nada. ¿Qué puede haber en el plano búdico? Nada que nuestro equipo receptor pueda entender. ¿Qué hay en el plano mental abstracto? Alguna cosa, cuando hablamos de arquetípico, no tiene forma, pero cuando hablamos de ideas sí que hay forma. Pero como las ideas son formas geométricas, si no tenemos la capacidad de pensar en esos términos tipo matemática superior, filosofía o la práctica de la meditación, no vamos a entender que una forma determinada geométrica indica precisamente una línea de servicio o una revelación de conciencia. Se podría decir que los tres budas de actividad, los budas exotéricos, porque luego hay tres más internos que están más allá y que periódicamente sabéis que van cambiando, ¿no? Y que los tres grandes señores son los receptores de la impresión en un nivel sumamente elevado, el nivel átmico de percepción, zona energetizada por la voluntad divina. Imaginaos qué trabajo están haciendo desde los budas exotéricos, los de actividad, proyectando nada más y nada menos a estos tres jefes de la jerarquía, pero en un nivel átmico, incomprensible para nosotros. Por lo tanto, nosotros ya de entrada lo podemos decir sin problemas, sin ambajes, que no tenemos contacto con estas entidades. A lo sumo que tendremos contacto cuando llegue el momento, no de manera continuada, por supuesto, va a ser a un maestro de la jerarquía. Para tener un contacto continuo con el maestro, debemos picar todavía mucha piedra, mucha piedra. Pero no hay que desanimarse. Dice, al tratar el quinto punto de revelación, aparece en el Discipulado en la Nueva Era, tomo segundo, tercera parte, dije, el tibetano, que concernían al aspecto superior de la voluntad, aquello que produce la síntesis superior, la síntesis final. El propósito planetario constituye la síntesis eventual del pensamiento inicial del logos planetario, y a este pensamiento se le da el nombre aparentemente sin sentido de gloria. Esto representa todo lo que se puede concebir acerca del propósito divino. Para nosotros es el resplandor de gloria. Fijaos qué cosa más sencilla y de qué manera nos explica con una palabra muy sencilla, muy asociada a la praxis de la Iglesia cristiana, que me imagino que las demás religiones organizadas también tocarán, pero no lo sé seguro. Vamos a releer. Dice, al tratar del quinto punto de revelación, dije que concernían al aspecto superior de la voluntad, aquello que produce la síntesis superior, la síntesis final. Dice, el propósito planetario constituye la síntesis eventual del pensamiento inicial del logos. ¿Y por qué es la síntesis eventual? Porque este propósito no ha llegado a su consumación, se está manifestando, pero cuando lleguemos al final del ciclo, cuando estemos a punto prácticamente de destruirnos en el sentido de que ya ha consumado su propósito, entonces se revelará. Pero para entonces, quienes estén disponibles no dispondrán ya de un cuerpo físico. Me explico, ¿no? ¿Verdad que sí? Dice, a este pensamiento se le da el nombre aparentemente sin sentido de gloria, con mayúsculas. Dice, esto representa todo lo que se puede concebir acerca del propósito divino. Para nosotros es el resplandor de la gloria. ¿Qué significa la palabra gloria?
¿Qué significa glorificar? Hacer divino, ¿no? Divinizar, ¿no? Se puede asociar así. Luego con las preguntas, y si no tenemos tiempo para las preguntas, la haremos de fuera de horario. Por lo tanto, entendamos que la palabra gloria aquí nos está representando algo aparentemente no conocido. Me recuerda a las presentaciones de Vicente, y tengo que decir que Vicente bebió de la fuente del maestro tibetano, evidentemente, y con esta palabra se intenta atrapar la conciencia de todos aquellos que vienen del sexto rayo, del aspecto devocional, y realmente puede presentarles una visión bastante racional, digo, de lo que es precisamente la voluntad del Logos, de lo que es este propósito, de lo que es este plan. Porque palabra mejor no tenemos. Y como no estamos en condiciones de desmenuzar y utilizar el quinto rayo de una manera así científica, en este tema, porque no vemos más allá de nosotros mismos, hablando en plata, nos quedamos con esta palabra maravillosa, el resplandor de gloria. La mente humana, en esta etapa, en tiempo y espacio, es incapaz de registrar un aspecto del propósito. Incapaz de registrar un aspecto del propósito. Lo único que puede hacer es colaborar con los esfuerzos de la jerarquía a fin de activar los acontecimientos que permitirán la manifestación del propósito. Lo único que puede hacer es colaborar con los esfuerzos de la jerarquía a fin de activar los acontecimientos que permitirán la manifestación del propósito. Eso es lo que se nos pide a los aspirantes y discípulos, ¿no? Esa idea de salvar el mundo, que todos tenemos en el fondo, porque todos tenemos un sexto sagitariano maravilloso, queremos ver la meta, la única forma de encaminarlo de manera científica, racional, es apoyando el trabajo de la jerarquía, porque ellos sí que están en contacto con este plan. Están en contacto con los jefes de los departamentos, los tres, y estos a su vez con los budas de actividad. Y los budas de actividad con los budas esotéricos. Por lo tanto, a nosotros, ¿qué nos toca hacer? El papel de peones, que es tan importante barrer la calle como estar en la planta última del edificio dirigiendo la empresa. Todos tienen que hacer su trabajo y hacerlo bien. Por descontado, esas grandes conciencias lo hacen, esas grandes entidades lo hacen. Nosotros debemos entender que lo que se nos pide es poco en comparación con lo que ellos realizan. No obstante, es en tiempo y espacio, utilizando la ley de economía, lo que debemos hacer. A fin de activar los acontecimientos que permitirán la manifestación del propósito, el cual constituirá la revelación final para la última raza humana, estando por lo tanto muy lejos de nuestra actual etapa de evolución. Bien, fijaos lo que nos dice. Cada uno en cada raza vamos haciendo algo. Cuando se llegue dentro de esta quinta raza a la sexta subraza y a la séptima, encarnarán mónadas de primer rayo que irán destruyendo todo lo que se ha construido. ¿Para qué? Pues para preparar en la sexta subraza, al final, lo que vendrá es ni más ni menos para preparar el camino para lo que ha de venir después, la sexta raza que vendrá cuando tenga que ser. Hay cifras por ahí en algún libro, pero ahora mismo no recuerdo. Vamos para adelante. Dice, haré una declaración que probablemente, dice el tibetano, no aporte nada a la inteligencia del discípulo medio, pero puede constituir un pensamiento simiente fructífero para el iniciado que lea estas palabras. No aporte nada al discípulo medio, pero puede constituir un pensamiento simiente fructífero para el iniciado que lea estas palabras. Y está en cursiva. Dice, el propósito de Sanat Kumara está siendo creado en la actualidad por la síntesis que la naturaleza de los últimos 7 senderos revela. El propósito de Sanat Kumara está siendo creado en la actualidad por la síntesis que la naturaleza de los 7 últimos senderos revela. Es adaptado en tiempo y espacio a la inteligencia humana, mediante el plan presentado, y en la gloria de la culminación, el plan realizado revelará
el propósito en los 7 planos de evolución. Es adaptado en tiempo y espacio a la inteligencia humana, mediante el plan presentado, y en la gloria de la culminación, el plan realizado revelará el propósito en los 7 planos de evolución. Dice, entonces la evolución, tal como ha sido formulada e impuesta por la jerarquía, terminará y tendrá lugar una expansión dinámica mayor. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es bastante complejo. Lo vamos a releer otra vez, una o dos veces más. ¿Qué quiere decir? Que el plan y la idea que tenemos del plan y del propósito de la manifestación y de la evolución está en continuo movimiento y que uno va alimentando a otro. Es como una gran rueda que va girando y continuamente ¿qué va haciendo? Hay 7 senderos últimos, es decir, cuando el maestro alcanza una iniciación, tiene que escoger 7 puertas, ¿no? Bueno, es un trabajo es un trabajo complejo. Yo entiendo que el trabajo complejo, desde mi perspectiva de trabajador de base, es ni más ni menos una consecuencia lógica de la línea de servicio que has ido manifestando a lo largo del discipulado. Entiendo que va por ahí, ¿eh? Ahora, eso no quiere decir que esté en lo cierto, ni mucho menos. Hay muchos más factores. Pero pensemos que el maestro no vive las diatribas del ser humano encarnado. Ya ha pasado esa prueba. Como ha pasado esa prueba, ahí lo que le guía es precisamente la intuición. La intuición y la línea de rayo monádica a la cual se debe. Y según los planes de la jerarquía, de la logia de Sanat Kumara, de Shambhala y por encima de Sirio, se decidirá hacia dónde uno se encamina. No olvidemos que cuando se llega a esos niveles, o niveles que estamos nosotros habitualmente, nosotros llamamos voluntad a aquello que me gusta hacer, pero el cumplimiento de la voluntad divina no es exactamente eso. Es decir, lo que me gusta hacer es una cosa, pero lo que debería hacer o lo que debo hacer es algo bien diferente. Nosotros todavía no lo hemos comprendido, pero estas entidades, estos maestros, sí que lo conocen. Por lo tanto, como no podemos establecer una relación directa porque es como comparar la montaña de mi barrio de 100 metros de altura, un montecito, con el Everest, ¿no? No hay parangón. Sí que es verdad que, bueno, que señalan hacia arriba, ¿no? Las dos. Y que están constituidas de piedras, de tierra, etcétera, etcétera. Pero no tienen comparación posible. Vamos a releer, que es muy bonito. El propósito de Sanat Kumara está siendo creado en la actualidad por la síntesis que la naturaleza de los últimos 7 senderos revela. Los últimos 7 senderos. Es adaptado en tiempo y espacio a la inteligencia humana, mediante el plan presentado, y en la gloria de la culminación, el plan realizado revelará el propósito en los 7 planos de evolución. Dice entonces la evolución, tal como ha sido formulada e impuesta por la jerarquía, terminará y tendrá lugar una expansión dinámica mayor. Bueno, para aquellos que estén en aquel momento en periodo evolutivo. Observarán que en todos los campos de la enseñanza se llega a una eventual combinación y fusión, y en cierta etapa de desarrollo de la conciencia, los innumerables aspectos de acercamiento espiritual quedan reducidos a unas pocas formas de percepción espiritual consciente. Lo mismo ocurre con los detalles del proceso evolutivo, con la formulación del plan jerárquico y con el reconocimiento del propósito. Proceso evolutivo, formulación del plan jerárquico y reconocimiento del propósito. Vamos a releer. Observarán que en todos los campos de la enseñanza se llega a una eventual combinación y fusión. En cierta etapa de desarrollo de la conciencia, los innumerables aspectos de acercamiento espiritual quedan reducidos a unas pocas formas de percepción espiritual consciente. Lo mismo ocurre con los detalles del proceso evolutivo, con la formulación del plan y con el reconocimiento del propósito. De otra manera, ¿cómo aprendimos en la escuela? Se nos dieron infinidad de detalles, ¿verdad? Cuando uno está aprendiendo una materia, se le dan infinidad de detalles. Cuando va avanzando en el tema de la materia, ¿qué detalles se les dan? Nimios. Escasos, mínimos.
¿Qué tiene que hacer entonces? Desarrollar el potencial que lleva dentro con todo lo que se le ha enseñado. ¿Os acordáis de las matemáticas? Por ejemplo, ¿qué pasó cuando aprendimos a multiplicar? ¿Os acordáis? ¿Qué pasó? Tuvimos una perspectiva nueva, ¿no? Pues lo mismo. Apliquemos la analogía entonces y veamos que a medida que evolucionamos, todo se presenta de una manera, forma diferente. No es lo mismo la presentación que se hizo hace 2000, 4000 o 5000 años, la que se hizo en el siglo XIX, la que se hizo en el XX y la que previsiblemente se va a hacer en este siglo XXI, cuando toque el momento, igual para el 2025, etcétera, etcétera. O a partir de ahí, no sabemos. Tampoco hay que tener un excesivo interés. Hay que comprender que estamos en un proceso evolutivo y que depende la presentación de la coordenada espacio-tiempo, de las energías cósmicas que están influyendo en que esta evolución vaya en un sentido u otro, y del karma que se va a activar, por descontado. Venga, familia, que hay mucho que aclarar. Va. Jesús, Dime. a los tres grandes señores, ¿te referías a Manu, el Manu Cristo, El Manu, el Manu Manu. Cristo y Macha? El Manu, el Bodhisattva y el Maha Chohan. El Bodhisattva, que es el Cristo, El ¿verdad? Bodhisattva, pero quítate la idea de ese Cristo de las iglesias organizadas cristianas, Sí, que no ya. es eso, ¿eh? Sí, Es algo más, ¿eh? Este Cristo, ¿has dicho que era señor de qué? Se me ha... El señor de la civilización es el Mahachohan, Ya, ¿y el Cristo? el Bodhisattva, Bueno, el jefe de la Bodhisattva jerarquía en este momento. de la jerarquía. Vale, sí. Y entonces he pensado que cuando se habla del plan, da la impresión de que el plan, según va avanzando la evolución o lo que sea, parece que se va adaptando, ¿no? ¿No es un plan fijo? ¿O qué? Es que el plan en estos momentos es provocar una síntesis que se está provocando, ¿eh? Cada vez los procesos industriales son más sintéticos, se van descubriendo nuevos materiales y ahora todo está en la tecnología de la red de transporte etérica que va a llevar la información. Estamos trabajando con cuantos, cuando llegaremos a trabajar, estamos trabajando con electrones, fotones, pero vamos a trabajar con cuantos de luz. Y eso indicará ya una nueva percepción. Ahora bien, eso lo que está fallando es que el intelecto se ha desbordado, su Sí, aspecto más elevado, pero lo que es el aspecto de conciencia, es decir, ético, se ha quedado por está el atrás, camino. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha habido un deslumbramiento por parte de la luz. La luz deslumbra. ¿Por qué deslumbra? Porque nos convierte en creadores. A ver, imaginemos por un momento toda la gente que trabaja en ingeniería genética, incluso intentando emular al creador y quitando, según ellos, no colaborando con los señores del karma, yendo en contra de la voluntad de los señores del karma, de intentar corregir en origen enfermedades o patologías determinadas. Alteramos este gen, cuidado con eso. Eso es una caja, una estructura perfectamente realizada. Si nos metemos en esto, vamos a obtener lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay amor en la investigación. El problema del quinto rayo, que si no tiene amor, se convierte en una máquina diabólica. Y eso ya lo estamos viendo con pandemias, COVID y lo que venga. Y tanto. Sí. Lo que da esperanza es que, bueno, todas estas jerarquías y estos personas, bueno, seres elevados, parece que nos miran, ¿no? Parece que... A ver, esto es cierto y es falso al mismo tiempo. ¿Por qué es falso? Porque confiamos en ellos. La ayuda está, pero la ayuda llega a la tierra no por parte de ellos, de la jerarquía que no puede intervenir, sino de aquellos discípulos, de aquellos humanos que están encarnados y están haciendo un trabajo de acercamiento cada vez mayor. Ya. Lo mínimo que se pide a un ser humano es tener una cabeza formada y tener voluntad y sobre todo amor. Esto tiene que manifestarse como sentido de responsabilidad, ausencia de crítica y todas estas cosas que, bueno, el otro día, el domingo, estuve hablando en una ciudad de la costa de este tema. Si queréis la conferencia, la tenéis ahí y lo podéis mirar. Entonces, si no somos capaces de aplicar eso, ya podemos hablar del maestro de la jerarquía y la venida de Cristo, que es mentira. La venida de Cristo que tanto se habla, en el fondo lo va a revelar el grupo, una parte de la humanidad
que va a actuar ¿de qué? De camino, de vía, para que él se exprese. Esa idea de que aparecerá volando en los aires con una túnica blanca, bueno, pues esa idea ya la conocemos. Y no es exactamente eso, porque eso es una forma de escaparse de la realidad. Realidad que a veces no nos gusta. Pues si no nos gusta, revirtamos esta polaridad y hagamos que sí. Pongamos amor. Si lo que le falta a este mundo no es luz, es amor. Ya. ¿Algo más, familia? Venga. ¿No? No, Jesús. Dime, yo venga. A ver, las dos, no tardéis tanto en formular preguntas. Parece que tengáis miedo a hablar. Me lo ha dicho más de una persona ya que ha escuchado esto. Venga, venga. Bueno, pues no, que yo esto que decía Encarna de la adaptabilidad del propósito en el tiempo y en el espacio, que también es algo que me sorprende, ¿no? Me sorprende eso de no que es, se adapte, sí. es que tenemos a ver, es que uno se cree que es el rey del mambo, ¿no? En el sentido de que lo sabe todo y que bueno, que prácticamente se cree discípulo y poco menos que bueno, que un iluminado. La realidad es que eso no deja de ser una reacción instintiva de la personalidad fomentada por el grandísimo anhelo que tiene de ser útil. Vamos a hablar en estos términos positivos. Uno quiere ser útil a la jerarquía, pero claro, lo que no entiende, lo que no podemos entender en un principio es que ese exceso de entusiasmo lo único que nos va a llevar es a enfrentarnos con un muro que nosotros mismos hemos creado. Lo primero que se pide, que eso es muy difícil de conseguirlo, a ver, todos tenemos un poquito de experiencia, eso de conocerse a uno mismo es de las pruebas más complejas que hay. Todos tenemos un exceso de confianza. Es decir, es como Leo, ¿no? Estoy sobrado, ¿no? Me lo voy a hacer, no hay ningún problema. Ojo, no se trata de una proeza. La jerarquía no quiere proezas, quiere picadores de piedra continuos. Y cuando más a ti te gustaría relajarte, es cuanto más se te va a pedir que estés activo. O se te va a sugerir, y no te lo van a decir como órdenes, te van a venir pequeños mensajes que vas a captar internamente, porque para algo meditas durante tiempo y tiempo, por lo tanto la intuición funciona. Y si tú haces caso una vez y otra y otra y otra, esa es la vía de comunicación que tendrán contigo. ¿Y qué te quieren ver? Activo hasta el último segundo de tu vida, hasta el último aliento. ¿Por qué? Porque cuanto más vayas consumiendo de etapas en tu evolución, mejor estarás preparado para la siguiente prueba. Me explico, ¿no? Gloria. Sí, sí quería preguntar precisamente por mi nombre, como estabas hablando del significado de esta palabra que decías. Uh-huh. Por ejemplo, Cristo en ti es esperanza de gloria. A mí esta frase me gusta muchísimo. De resplandor. La conciencia búdica, que es lo que representa el bodhisattva, es esperanza de qué? De revelación final, de contacto con qué? Con el propósito divino. A fin de cuentas, ¿el amor qué es? El propósito divino del logo solar, ¿qué es? Manifestar amor, sí, pero eso a nivel de personalidad tiene un significado. A los niveles que todos conocemos es diferente, porque cuando eso se manifieste mínimamente, querrá decir que todo su campo de manifestación, toda la materia a través de la cual se expresa, estará irradiada y responderá al propósito para la cual fue precipitada. Me explico, ¿no? ¿Qué significaría la gloria? Pues convertir en puro, de un lenguaje más sencillo, todo lo que no lo es. Y para convertir en puro, en oro, todo, ¿qué significa? Que hay que hacer una transmutación enorme, transformación enorme y transfiguración enorme, ¿verdad? Bueno. Sería como volver a hacer la materia otra vez, la sustancia otra vez en energía. Ser él. Fusionarnos con él, reconocerlo. Fusionarnos con él. Reconocerlo. ¿Por qué el maestro tiene esta percepción y los jefes de la jerarquía más? Porque tienen una evolución diferente a la humana, mucho más elevada. Hoy por hoy, la idea del maestro es tan alta como esta montaña, como este camino hacia Shambhala de Rurik, de Cuadro. Mucho más elevado. ¿Por qué? Sí hemos leído cosas, pero luego cuando llegue el momento, lo que vamos a aprender a veces no se parece en casi nada a lo que han escrito otros. Que yo no lo pongo en duda, pero también digo que cada uno va a tener
el contacto con el que toque, con el jefe, el maestro que toque, el iniciado que toque, y realmente sí que se va a encontrar delante de alguien que es especial, pero que a uno se le han quitado esas tonterías de establecer un vínculo familiar o personal con una entidad así, porque eso no va por ahí, ¿eh? Además que no es posible. Es que el alma... Otra vez con el alma. Perdón. A ver, venga. No tiene una necesidad de afectiva en ese sentido de... No quiero decir eso que es más evolucionada, una percepción humana que es muy claro, humana, que sí. pero que no habla todavía ni de aspirante. Cuando focalizamos nuestra conciencia de cintura para abajo, ya sabemos en qué berenjenal nos metemos, ¿eh? Y recurrimos al alma para justificarnos. Por lo tanto, hagamos el esfuerzo no de olvidarnos, sino de vivir por encima del diafragma. De pensar y de... Vivir por encima del diafragma. Pues eso, utilizar bueno, utilizar yo la te mente. lo vuelvo a insistir. Vivir por encima del diafragma. Y cuando digo vivir lo pongo en mayúsculas. Olvídate del pensar y de la emoción. No, mantente lo más elevado posible. Entonces, estamos hablando del amor. Ay, madre de Dios, ¿por qué le pones etiquetas? ¿Por qué no te quedas arriba, en lo más elevado, y dejas que la mente haga el trabajo que tanto te gusta, que te da seguridad? Olvídate de esa mente, olvídate. Vive en la inseguridad. ¿Lo vemos o no? ¿Dónde está el secreto? El secreto está que perdamos el miedo, nos olvidemos de lo concreto. ¿Y qué quedamos? No queda nada. Pues eso es lo que tenemos que vivir, la nada, la nada. Cuanto más alto subas, vendrás con una idea más renovada y te olvidarás de todas las definiciones que hemos leído, que para la gente que las emitió seguramente tendrían un significado en aquel momento, ¿eh? Si volviera la señora Blavatsky o la señora Bailey, no diría lo mismo. Ya. ¿O no? Seguro o que nosotros somos lo mismo ahora que hace 20 años. Venga, hombre, no de ninguna manera. Para nada. Todos los pintores, todos los compositores de música y de lo que todos los científicos, si se les diera la oportunidad de empezar, aquello que ya hicieron no lo volverían a tocar, que va, no les interesa. Y además algunos no es que hayan renegado de su obra, pero que años después hubieran escrito otra cosa, hubieran hecho otra música, y los actores exactamente lo mismo, pero para que nos entendamos mejor. Lo vemos cómo funciona esto. Sí. Venga, ¿alguna pregunta más? Porque ya es la hora. ¿No hay ninguna pregunta más, Melena? No, nada más. ¿No? Que me ha gustado mucho el ejemplo ese de la escuela que has puesto, ¿no? Porque en realidad el capítulo hoy tenía su miga, ¿eh? Nosotros creemos que entendemos algo, pero no entendemos nada. Que va. Y tenía su miga. Pero bueno, ahí están las cosas, supongo que iban quedando, y si alguna vez, en algún momento, y en alguna circunstancia, eso que ha dicho de la conciencia, ¿no? Pues como el ejemplo de la escuela, te dan datos, te dan... y luego llega un momento que quizá aparecen en la vida real y empiezas a entender cómo esto es como pasar de las 4 reglas de las 4 reglas aritmética, la aritmética, sumar, restar, multiplicar, dividir, y pasar al álgebra, ¿verdad? Sí. Y pasar a algo más elevado, ¿no? Empezar a trabajar con matemática, análisis matemático más elevado, ¿verdad? Sí, es lo mismo, pero claro, a ver, si queremos empezar por algo concreto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar lo más denso, pues la aritmética, ¿no? Sumar, y se puede hacer de forma con el ábaco, los que lo entiendan, y evidentemente hay ejemplos. Que ahí empezamos a focalizarnos en el tema y empezamos a desarrollar un poquito la mente abstracta, porque podemos sumar cualquier cosa. ¿No nos hemos dado cuenta de esto? Lo que pasa que luego hay que hacer matices. No sumemos coches o zapatos con personas, ¿no? Porque eso no tiene demasiada... Me entendemos, ¿no? Cuando vayamos trabajando eso nos daremos cuenta que hay otra manera, un atajo, que es para aquellos que han pensado un poco más y realmente lo interrelacionan y obtienen resultados maravillosos. Por ejemplo, lo hemos comentado muchas veces con el tema de la pandemia. ¿Cómo saben que dentro de 4 semanas habrá un brote? Pues porque hay un programa informático, hay unas fórmulas, un algoritmo,
Y realmente cuando se pone en funcionamiento, y lo hace gente que no es médico, son ingenieros informáticos, son físicos, y que utilizan los datos oficiales que van dando los hospitales y van elaborando, y al final salen unas gráficas que resulta que van a misa. Dices, caramba, ¿pero qué pasa aquí? Pues esto es como los votos a veces, pero en la enfermedad es mucho más certero. Como más repetitivo. Todo Porque más. se está utilizando una técnica que es ancestral, la matemática, que nos pone los pies en tierra, precisamente, en tierra. Y cuando se va cumpliendo dices, caramba, aquí hay algo, pero es que eso se utiliza para todo. Bueno, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.